En 1955, un hombre podía recoger agua de lluvia de su propio techo, sacrificar su propio cerdo, venderle a su vecino un frasco de pepinillos y cavar un pozo en su patio trasero antes del almuerzo. Intente hacer eso hoy y podría enfrentarse a 4 multas distintas antes de la cena. Un elemento específico de esta lista era tan común que su abuela lo hacía todos los sábados, pero en 2024 una mujer en Florida fue multada con $5,000 por ello. Otro es algo que el gobierno pasó décadas convenciéndole de que era peligroso, pero investigaciones recientes muestran que podría ser más seguro que lo reemplazó. Estas 20 habilidades mantuvieron a las familias independientes durante generaciones. Luego las regulaciones, los permisos y el cabildeo corporativo las hicieron ilegales silenciosamente. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta: un ciudadano autosuficiente es un cliente perdido. Lo que está a punto de aprender cambiará su forma de ver su patio trasero. Hagamos la cuenta regresiva: recolección de agua de lluvia. Su abuelo nunca lo pensó 2 veces. La lluvia golpeaba su techo, corría por la canaleta y llenaba un barril junto al cobertizo del jardín. Ese barril regaba los tomates, lavaba la camioneta y mantenía a las gallinas bebiendo durante las sequías. Era sentido común. El cielo te daba agua y tú la recogías. Para la década de 1940, casi todas las granjas rurales de Estados Unidos tenían al menos un barril de lluvia, a veces 3 o 4. Un tambor de 50 galones costaba alrededor de $1 de segunda mano. Toda la instalación tomaba una tarde y le ahorraba a la familia dinero real en las facturas de agua cuando los sistemas municipales comenzaron a extenderse por los suburbios. Luego los estados comenzaron a reclamar la propiedad de la lluvia. Colorado hizo ilegal recolectar una sola gota sin un permiso, citando derechos de agua antiguos que datan del siglo XIX. Utah lo restringió. Nevada lo restringió. Oregón encarceló a un hombre en 2012 por recolectar agua de lluvia en su propia propiedad. El argumento era que el agua pertenece al Estado en el momento en que cae del cielo. Su abuelo se habría reído de esa frase. Él recogía la lluvia porque el jardín la necesitaba y el pozo se secaba en agosto. Algunos estados han flexibilizado las restricciones desde entonces, pero el hecho de que existieran en absoluto le dice todo sobre cómo la autosuficiencia se convirtió en algo que requería permiso. Quema en el patio trasero. Cada otoño, su abuela rastrillaba las hojas en una pila en el borde del patio y las quemaba. Todo el vecindario lo hacía. Ese dulce olor a humo que entraba por las ventanas abiertas significaba que había llegado el otoño. La basura que no se podía compostar iba al barril de quema, un tambor oxidado de 55 galones con agujeros perforados en los lados para que circulara el aire. Las familias gestionaban sus propios residuos sin pagarle a nadie una tarifa mensual. En los Estados Unidos rurales hasta la década de 1960, el barril de quema era tan estándar como el buzón. Papel, cartón, restos de comida, cajas de madera rotas, todo se convertía en cenizas y volvía al jardín. Una familia de 6 personas casi no producía basura porque todo se reutilizaba, se compostaba o se quemaba. La Ley de Aire Limpio de 1970 lo cambió todo. Los municipios comenzaron a prohibir la quema a cielo abierto por completo. Para la década de 1990, la mayoría de los suburbios convirtieron en un delito sancionable con multa quemar hojas en su propio patio. La sanción en algunos condados es de $500 por una primera infracción. Así que ahora embolsamos las hojas en plástico, las llevamos a la acera y le pagamos a una empresa de residuos para que las transporte a una instalación que las composta, un servicio que su abuela hacía gratis en 20 minutos con un fósforo. Venta de productos horneados caseros. Su abuela horneaba pasteles y los vendía desde la ventana de su cocina. De manzana en otoño, de nuez en Navidad, de fresa y ruibarbo en junio. Todo el pueblo conocía sus pasteles y nadie se enfermaba. No necesitaba una cocina comercial, una licencia comercial ni una etiqueta de inspección. Necesitaba harina, mantequilla y una reputación. Para la década de 1950, las ventas de pasteles de la iglesia, los puestos al borde de la carretera y las panaderías en las ventanas de las cocinas
Mantenían a miles de mujeres financieramente independientes en los pequeños pueblos de Estados Unidos. Un pastel casero se vendía por $1, una docena de galletas por 25 centavos. Era dinero honesto ganado con habilidad honesta. Luego intervinieron los departamentos de salud. Los requisitos de las cocinas comerciales dejaron fuera del mercado a los panaderos caseros. Las leyes de alimentos artesanales ahora existen en la mayoría de los estados, y las restricciones son asombrosas. Algunos estados limitan las ventas anuales a $25,000. Otros exigen un etiquetado que desconcertaría a un científico de alimentos. En Nueva Jersey, vender productos horneados caseros desde su casa fue ilegal hasta 2021. Su abuela vendió pasteles durante 40 años sin incidentes. Ahora, una mujer necesita un permiso, una inspección y una etiqueta que enumere cada ingrediente para vender una barra de pan de plátano en el mercado de agricultores. Las regulaciones fueron escritas para fábricas, no para cocinas de granjas. Se aplican a ambas, por igual. Sacrificio de animales en casa. Su abuelo criaba 2 cerdos cada año y los sacrificaba él mismo en noviembre. Toda la familia ayudaba. Era un trabajo duro y honesto que ponía carne de cerdo para todo un año en el congelador sin un solo viaje al supermercado. Conocía cada corte porque él hacía cada corte. Los jamones colgaban en el ahumadero, las salchichas se molían en el porche trasero, la manteca se derretía en la cocina. No se desperdiciaba nada. La cabeza se convertía en queso de cabeza. Los intestinos se convertían en tripas. Incluso la sangre se hacía morcilla. Criar un cerdo costaba unos $15 en 1972 y alimentaba a una familia de 6 personas durante meses. Hoy en día vender carne sacrificada en casa es ilegal según la ley federal. El USDA exige que toda la carne vendida al público sea procesada en una instalación inspeccionada a nivel federal. Todavía se puede sacrificar para uso personal en la mayoría de los estados, pero las regulaciones al respecto son cada vez más estrictas cada año. Algunos condados exigen permisos incluso para el sacrificio personal. La habilidad en sí, saber cómo despiezar un animal de forma limpia y segura, está desapareciendo. Su abuelo podía procesar un cerdo en 3 horas. La mayoría de los estadounidenses de hoy no pueden distinguir una paleta de cerdo de un lomo de cerdo en el supermercado. Cambiamos conocimiento por conveniencia y lo llamamos progreso, cavar su propio pozo. Cuando su bisabuelo construyó su granja, una de las primeras cosas que hizo fue cavar un pozo. Un pozo cavado a mano no costaba más que trabajo y unos días de sudor. Un pozo perforado con una bomba manual costaba unos $30 en materiales en 1940 y le daba a una familia agua limpia durante décadas, sin factura mensual, sin dependencia del condado, solo agua subterránea extraída por la fuerza de su propio brazo. Ahora necesita un perforador de pozos con licencia, un permiso del condado, una prueba de calidad del agua y una inspección. Los costos oscilan entre $5,000 y $15,000. En algunos municipios, perforar un pozo está totalmente prohibido si hay agua pública disponible. El condado lo quiere en su sistema. Quieren el medidor, quieren la factura. Su bisabuelo bebió de su propio pozo durante 50 años. Hoy en día, hacer lo mismo sin permiso es una violación del código que puede resultar en multas o un gravamen sobre su propiedad. Mantener ganado en la ciudad. Aquí es donde la autosuficiencia golpeó a los suburbios, y los suburbios contraatacaron. En 1945, las gallinas de traspatio eran tan normales como los tendederos de ropa en el patio trasero. Las familias en pueblos de todos los tamaños mantenían una pequeña bandada para obtener huevos, tal vez una cabra para obtener leche y algunos conejos para obtener carne. No era agricultura, era alimentar a su familia. Una gallina ponedora costaba unos 75 centavos y producía aproximadamente 250 huevos al año. Eso era proteína. Sus hijos comían todas las mañanas sin un solo viaje a la tienda. Luego las leyes de zonificación reescribieron las reglas. Los suburbios prohibieron primero los gallos, luego las gallinas, luego cualquier tipo de ganado.
Para la década de 1970, tener una gallina en la mayoría de las ciudades estadounidenses era un delito menor. Las asociaciones de propietarios agregaron sus propias capas de aplicación. El razonamiento eran los valores de las propiedades y las quejas por ruido, pero el efecto fue la dependencia. Si no puede tener una gallina, compra huevos. Si compra huevos, es un cliente. El movimiento de gallinas de traspatio ha recuperado algo de terreno en la última década, pero la mayoría de las ciudades todavía limitan el tamaño de la bandada a 4 o 6 aves, exigen permisos y prohíben los gallos por completo. Su abuela tenía 12 gallinas y un gallo en 1948. Nadie pedía permiso. Nadie presentaba papeleo. Ella simplemente salía y recogía el desayuno. Huertos de verduras en el jardín delantero. Esto suena como si no pudiera ser cierto, pero en 2021, a una pareja en Miami Shores se le ordenó arrancar el huerto de verduras que habían mantenido en su jardín delantero durante 17 años. La ciudad citó una ordenanza que prohibía los huertos de alimentos en los jardines delanteros. En múltiples ciudades de Estados Unidos, cultivar alimentos en su jardín delantero está restringido o totalmente prohibido. El argumento es la estética, y estas ordenanzas fueron escritas para mantener la apariencia del vecindario. Su abuela plantaba donde quiera que diera el sol: jardín delantero, jardín lateral, la franja entre la acera y la calle. A nadie le importaba porque todos lo hacían. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de hecho lo fomentó. 20 millones de jardines de la Victoria produjeron el 40% de las verduras de la nación en 1944. El gobierno rogaba a los estadounidenses que cultivaran alimentos. 80 años después, el gobierno de una ciudad lo multará por ello. La ironía es tan aguda que corta. Pasamos de carteles de propaganda que decían "cultive lo suyo" a oficiales de cumplimiento de códigos que dicen "arránquelo". Desde entonces, algunos estados han aprobado leyes que protegen el derecho a cultivar. Pero el hecho de que se necesitara legislación para proteger el cultivo de tomates en su propia tierra le dice lo lejos que nos hemos desviado. Construcción de pequeñas estructuras sin permisos. Su abuelo construyó su propio gallinero, cobertizo de herramientas, ahumadero y letrina. Sin planos, sin permisos, sin inspecciones. Usó madera de desecho, sentido común y las habilidades que su padre le enseñó. Un cobertizo se levantaba en un fin de semana y duraba 30 años. El ahumadero se construyó con piedra de campo y una puerta rescatada. Todavía sigue en pie hoy. La mayoría de los condados exigen un permiso de construcción para cualquier estructura de más de 120 pies cuadrados, a veces menos. El proceso de permiso implica tarifas, presentación de planos, cálculos de retranqueo e inspecciones en múltiples etapas. Un simple cobertizo de patio trasero puede requerir $500 en permisos y 6 semanas de espera. Su abuelo construyó el mismo cobertizo el sábado y colgó herramientas en él el domingo. Las regulaciones existen por seguridad y nadie argumenta en contra de las buenas prácticas de construcción. Pero el sistema de permisos convirtió a cada propietario estadounidense en alguien que necesita la aprobación del gobierno para poner un techo sobre su propia cortadora de césped, secado en tendedero. Su abuela colgaba cada prenda de ropa en una cuerda tendida entre 2 postes en el patio trasero. Las sábanas ondeaban al viento. Las camisas se secaban rígidas y con olor a sol. Todo el proceso no costaba nada, y la ropa duraba más porque las secadoras destruyen la tela. Para la década de 1950, la secadora eléctrica se comercializó como la liberación del tendedero. Las empresas de electrodomésticos gastaron millones posicionando la secadora como moderna y el tendedero como atrasado. Funcionó. Las ventas se dispararon. Luego las asociaciones de propietarios terminaron el trabajo. Aproximadamente 60 millones de estadounidenses viven en comunidades de asociaciones de propietarios. Muchas asociaciones de propietarios prohíben explícitamente los tendederos al aire libre por ser antiestéticos. Al menos 6 estados han tenido que aprobar las llamadas leyes del derecho a secar para anular estas prohibiciones. Piense en eso. Los estados tuvieron que aprobar leyes que otorgaban a las personas el derecho a secar su ropa al sol. Su abuela habría pensado que estaba bromeando,
Ella secaba la ropa en un tendedero porque era gratis, porque el sol mataba las bacterias y porque hacía que las sábanas olieran mejor de lo que cualquier toallita para secadora podría lograr. El tendedero no era pobreza, era sentido común. Criminalizamos el sentido común para vender secadoras, educación en casa sin supervisión. Antes de que las leyes de escolarización obligatoria se endurecieran en las décadas de 1970 y 1980, los padres que enseñaban a sus hijos en casa lo hacían casi sin participación del gobierno. Las familias de granjeros, en especial, mantenían a los niños en casa durante la siembra y la cosecha, enseñando lectura y aritmética alrededor de la mesa de la cocina. Era legal, normal y nadie lo cuestionaba. Una madre que le enseñaba a su hijo a leer con la Biblia familiar simplemente estaba haciendo lo que las madres habían hecho durante siglos. Luego los estados comenzaron a exigir registro, aprobación del plan de estudios, pruebas estandarizadas y evaluaciones periódicas para los niños educados en casa. En algunos estados durante la década de 1980, los padres fueron arrestados por educar en casa sin la aprobación del estado. Hoy en día la educación en casa es legal en los 50 estados, pero la carga regulatoria varía enormemente. Algunos estados no exigen prácticamente nada. Otros exigen informes trimestrales y pruebas anuales. Su bisabuela enseñó a 6 hijos a leer, escribir y hacer aritmética sin presentar un solo formulario. Ahora, enseñar a su propio hijo requiere navegar por una burocracia que habría desconcertado a la mujer que construyó el plan de estudios a partir de un catálogo de Sears y una pila de libros de la biblioteca. Elaboración y venta de productos caseros. Su abuela hacía jabón de lejía con grasa derretida y ceniza de madera. Vertía velas de sebo. Preparaba tés con plantas que ella misma cultivaba. Manzanilla para dormir, menta para los problemas estomacales, sauco para los resfriados. Vendía los excedentes en la tienda general o los intercambiaba con los vecinos. Sin etiquetas, sin inspecciones, solo la habilidad transmitida por su madre y la madre de ésta antes que ella. Hoy en día, vender jabón casero requiere el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado de la FDA. Si hace alguna afirmación de salud sobre un producto herbal, incluso repitiendo lo que su abuela sabía que era cierto, cruza al territorio de los medicamentos y se enfrenta a la aplicación de la ley por parte de la FDA. Los vendedores de velas caseras a menudo necesitan un seguro de responsabilidad civil. Estas regulaciones fueron diseñadas para corporaciones que producen productos químicos en masa y, sin embargo, se aplican por igual a la mujer que hace jabón de leche de cabra en su cocina. El conocimiento no desapareció. La gente todavía hace jabón, velas y tinturas, pero venderlos sin una etiqueta, un descargo de responsabilidad y, en algunos casos, una licencia es el tipo de riesgo silencioso que su abuela nunca tuvo que calcular. Recolección en tierras públicas. Su abuelo conocía cada planta comestible en un radio de 5 millas de su casa. Recogía moras silvestres por cubos, recolectaba nueces en octubre, desenterraba puerros silvestres en primavera y recolectaba hongos después de cada buena lluvia. Las tierras públicas eran simplemente tierras, y lo que crecía silvestre era gratis para quien lo tomara. Las familias complementaron sus compras con alimentos recolectados durante generaciones. En los Apalaches, la búsqueda de ginseng era prácticamente un segundo ingreso. Ahora la mayoría de los parques nacionales y muchos parques estatales prohíben la recolección por completo. Recoger bayas en un bosque nacional puede resultar técnicamente en una multa. La recolección de ginseng requiere un permiso en la mayoría de los estados con fechas de temporada estrictas. Incluso recolectar madera caída para su chimenea está regulado en tierras federales. Las reglas existen para proteger los ecosistemas y la conservación es importante, pero el efecto es el mismo. Una habilidad que mantenía a las familias alimentadas y conectadas con la tierra, se convirtió en algo para lo que se necesita permiso para practicar. Pesca y caza sin licencia. Antes de que las agencias estatales de vida silvestre tomaran el control, su abuelo pescaba en el arroyo detrás de su casa y cazaba ciervos en su propio bosque sin pedirle permiso a nadie. La pesca era la forma de conseguir la cena del viernes.
La casa era la forma de llenar el congelador para el invierno. Una familia de 5 personas podía vivir de 2 ciervos, unas cuantas docenas de ardillas y cualquier bagre que sacaran del estanque. El costo era munición, un anzuelo y tiempo. Las licencias de caza y pesca ahora son obligatorias en los 50 estados. Las temporadas están restringidas y se hacen cumplir los límites de captura. Las sanciones por infracciones pueden incluir multas de varios miles de dólares y la confiscación del equipo. El argumento de la conservación es real. Las tarifas de las licencias financian la gestión de la vida silvestre. Pero su abuelo nunca necesitó que un biólogo le dijera que no disparara a la última cierva. Entendía la conservación porque su familia dependía de que la tierra estuviera allí el próximo año. El sistema de licencias reemplazó el instinto con la burocracia y convirtió una habilidad básica de supervivencia en un privilegio regulado. Beber leche cruda. Su abuela ordeñaba la vaca a las 5 de la mañana y sus hijos bebían esa leche en el desayuno. Sin pasteurización, sin homogeneización, sin procesamiento de ningún tipo, solo leche entera fresca, aún tibia del animal. Millones de estadounidenses bebieron leche cruda todos los días hasta la década de 1940 sin pensarlo 2 veces. Hoy en día, la venta de leche cruda está prohibida o fuertemente restringida en la mayoría de los estados. La FDA ha llevado a cabo redadas armadas en pequeñas granjas lecheras, sospechosas de vender leche cruda a través de las fronteras estatales. En 2011, agentes federales pasaron un año investigando a un granjero Amish en Pensilvania por vender leche fresca a clientes dispuestos. La posición del gobierno es que la pasteurización previene bacterias peligrosas, y eso es cierto en entornos industriales donde se mezcla la leche de miles de vacas. Pero la única vaca de su abuela ordeñada en un balde limpio y consumida la misma mañana era una situación completamente diferente. Estudios recientes han demostrado que los niños que beben leche cruda de pequeñas granjas tienen tasas más bajas de asma y alergias en comparación con los criados con leche pasteurizada. La ciencia no está resuelta, pero la puerta se cerró de golpe antes de que la conversación siquiera comenzara. Un granjero Amish que vende leche de su propia vaca a su propio vecino ahora se enfrenta al mismo escrutinio legal que una corporación que vierte productos químicos, destilación casera. Su bisabuelo hacía whisky de maíz, no se consideraba un criminal, cultivaba el maíz, construía el alambique, controlaba el proceso desde el grano hasta el vaso. En los Estados Unidos rurales hasta principios del siglo XX, la destilación casera era tan común como el enlatado casero. Un alambique de cobre se encontraba en el granero o en la hondonada trasera, convirtiendo el excedente de maíz en algo que podía almacenarse, intercambiarse o venderse cuando el dinero escaseaba. El conocimiento se transmitía de padre a hijo. La ley federal ha prohibido la destilación casera desde 1791, cuando el impuesto al whisky desencadenó una verdadera rebelión en el oeste de Pensilvania. Esa ley nunca desapareció. Hoy en día, operar un alambique sin un permiso federal conlleva penas de hasta $10,000 en multas y 5 años de prisión. Puede elaborar cerveza en casa, puede hacer vino en casa, pero en el momento en que aplica calor a un mosto fermentado y recolecta lo que sale, ha cometido un delito federal. La razón declarada es la recaudación de impuestos y la seguridad. El efecto práctico es que una habilidad que su bisabuelo consideraba tan normal como cortar leña es ahora un delito grave. Construcción y uso de una letrina. Antes de que la plomería interior llegara a los Estados Unidos rurales, y en muchos lugares eso no sucedió hasta la década de 1950 o más tarde, cada familia tenía una letrina. Construir una tomaba una tarde. Un agujero, 4 paredes, un techo y un banco con un asiento cortado en él. La cal mantenía el olor a raya. Cuando el pozo se llenaba, se cavaba uno nuevo y se rellenaba el viejo. No era glamoroso, pero funcionaba. Sin factura de agua, sin conexión al alcantarillado, sin sistema séptico que costara $10,000 instalar. Hoy en día, la mayoría de los condados exigen un sistema séptico o conexión al alcantarillado municipal. Construir una letrina sin permiso viola los códigos de salud en prácticamente todas las jurisdicciones. Los inodoros de compostaje existen como una alternativa moderna.
pero incluso esos requieren permisos en muchas áreas. El condado lo quiere conectado. Quieren las tarifas. Vivir sin un inodoro con cisterna se trata como una violación de la salud pública, incluso en 40 acres sin ningún vecino a la vista. Su bisabuelo vivió toda su vida sin plomería interior y crió a 8 hijos que vivieron hasta la edad adulta. La letrina no fue un fracaso de la civilización, era una autosuficiencia práctica que no le pedía nada a nadie. Puestos de productos al borde de la carretera. Cada verano su abuela instalaba una mesa plegable al final del camino de entrada con tomates, maíz dulce y frascos de mermelada. Una caja de puros guardaba el cambio. Un letrero pintado a mano decía, tomates 10 centavos. Sin permiso, sin cobro de impuestos sobre las ventas, sin supervisión del Departamento de Salud, solo comida de su jardín vendida a sus vecinos. Hoy en día, la venta al borde de la carretera sin un permiso es ilegal en la mayoría de los municipios. Los vendedores necesitan licencias comerciales, permisos de impuestos sobre las ventas y, en muchos casos, inspecciones del Departamento de Salud. Las leyes de zonificación prohíben la actividad comercial en áreas residenciales. El puesto de limonada de un niño ha sido cerrado por el cumplimiento de códigos en múltiples casos, documentados en todo el país. El puesto de tomates de su abuela alimentó al vecindario y le hizo ganar lo suficiente para comprar zapatos escolares en septiembre. Ahora esa misma mesa generaría una citación, enterrar a la familia en su propia tierra. Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, las familias enterraban a sus muertos en su propia propiedad. Pequeños cementerios familiares salpicaban las tierras de cultivo en todos los estados. Un marcador de madera, una piedra si podía permitírselo, y un trozo de tierra bajo el viejo roble. Era personal, era digno y no costaba nada más que dolor y una pala. Hoy en día, el entierro en casa es técnicamente legal en la mayoría de los estados, pero las regulaciones lo hacen casi imposible. Necesita la aprobación del condado, distancias de separación de las fuentes de agua, requisitos de profundidad y, en algunos estados, debe participar un director de funeraria con licencia. La industria funeraria, valorada en $20,000 millones anuales, ha presionado constantemente contra las disposiciones de entierro en casa. Un funeral convencional ahora cuesta un promedio de $8,000. Su bisabuela fue enterrada en la colina detrás de la granja. La familia cantó himnos y colocó flores silvestres en la tumba. No costó nada, era sagrado y en la mayoría de los lugares hoy en día requeriría una pila de papeleo y un profesional. Vivir desconectado de la red. Tus abuelos no lo llamaban vivir desconectado de la red, lo llamaban vivir. Ninguna línea eléctrica llegaba a la granja hasta que la Administración de Electrificación Rural llevó la electricidad a las zonas rurales de Estados Unidos a finales de la década de 1930 y en la de 1940. Antes de eso, las familias iluminaban sus hogares con queroseno, se calentaban con leña y almacenaban los alimentos en sótanos y fresqueras. Eran completamente autosuficientes porque no había otra alternativa. Hoy en día, vivir sin conexión a los servicios públicos municipales es ilegal en muchas jurisdicciones. Ciudades y condados de todo Estados Unidos han aprobado ordenanzas que exigen que las viviendas estén conectadas a la red eléctrica y al sistema público de agua. En 2014, una mujer de Florida fue llevada a los tribunales por vivir desconectada de la red en su propia casa. La ciudad la multó por infracciones del código porque no estaba conectada al sistema de agua. El mensaje era claro: no tienes derecho a proveer para ti mismo si la ciudad ofrece un servicio y una factura. Tus abuelos vivían sin electricidad, agua corriente ni tuberías de gas. No eran pobres, eran independientes. Y esa independencia ahora, en muchos lugares, va en contra del código. Conservas caseras y conservación de semillas. Tu abuela envasaba todo: judías verdes, tomates, melocotones, encurtidos, mermeladas, condimentos, maíz, remolachas y cualquier otra cosa que produjera el huerto. La envasadora a presión funcionaba todo el día. Cientos de frascos Mason se alineaban en los estantes del sótano.
Una familia podía comer durante todo el invierno sin comprar ni una sola verdura. Hacer conservas para uso personal sigue siendo legal, pero vender productos envasados en casa está restringido o totalmente prohibido en la mayoría de los estados. Los alimentos de baja acidez, como las judías verdes, no pueden venderse legalmente sin ser procesados en una cocina comercial inspeccionada. Incluso los productos de alta acidez, como las mermeladas, se enfrentan a requisitos de etiquetado y licencias. Regulamos una habilidad de supervivencia hasta convertirla en un pasatiempo y lo llamamos seguridad pública. Finalmente, guardar y replantar tus propias semillas ataca la raíz de la autosuficiencia. Durante miles de años, cada agricultor guardaba semillas de la cosecha de este año para plantarla del año siguiente. Luego, las patentes de semillas lo cambiaron todo. A partir de la década de 1980, las corporaciones comenzaron a patentar semillas genéticamente modificadas y a otorgar licencias a los agricultores con contratos que prohibían guardarlas y replantarlas. Monsanto, ahora propiedad de Bayer, presentó más de 140 demandas contra agricultores estadounidenses por guardar semillas patentadas. La Corte Suprema dictaminó en 2013 que las protecciones de patentes se aplican incluso a las semillas que se reproducen de forma natural. Ahora una corporación es dueña de la genética de una semilla de soja y plantar tu propia cosecha es un robo. Cada una de las habilidades de esta lista tiene la misma historia. Tus abuelos lo hacían sin pensarlo. Mantenía a sus familias alimentadas, abrigadas, refugiadas e independientes. Luego, lentamente, a través de regulaciones, zonificación, licencias y cabildeo corporativo, cada habilidad fue prohibida, restringida o dificultada, tanto que la mayoría de la gente simplemente dejó de hacerlo. Nadie prohibió la autosuficiencia de un solo golpe. Lo hicieron con 20 pequeños cortes. Prueba una cosa de esta lista. Planta un huerto. Cuelga un tendedero. Aprende a envasar tomates. Empieza poco a poco, porque cada habilidad que recuperas es una factura que dejas de pagar y una dependencia que rompes. Dime en los comentarios cuál vas a probar primero. Si esta historia de independencia perdida cambia tu forma de ver tu propio patio trasero, por favor suscríbete y dale me gusta a este canal. Estamos descubriendo la herencia que intentaron eliminar mediante regulaciones. Recuperemos nuestro futuro. El próximo capítulo de nuestra historia olvidada será revelado pronto.